Bueno, si quieres, inicio. Sí, adelante. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que ya está, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Les agradecemos mucho realmente su presencia, no solamente por la fecha que tenemos en este momento, entendemos que varios de nosotros, de ustedes, andan en la preparación del cumpleaños de la patria, sino le agradecemos muchísimo a Esteban Moro el estar con nosotros en estas épocas. Ahorita Isaac va a presentar como se debe a Esteban. Yo lo único que quiero es agradecerles y aparte simple y sencillamente recordarles que estos son los seminarios relacionados con el proyecto especial COVID de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está dedicado a la modelación del COVID-19, el SARS-CoV-2, y que pues estamos haciendo un esfuerzo para tratar de integrar las diferentes capacidades que existen alrededor del mundo sobre este problema para beneficio de todos nosotros aquí en México. Y otra cosa que queremos decirles es que pues este es un esfuerzo de multidisciplina, académico, abierto, transparente, donde todo el mundo está invitado. Por supuesto que las opiniones de los presentadores son de ellos y no tienen necesariamente que ser las mismas de la Universidad Nacional ni la del proyecto. Este es un evento de COVID-19, sabemos que es un área donde las opiniones y aspectos de perspectiva pueden ser diferentes, pero este es un ambiente académico y esperamos las intervenciones en términos de respeto de cosas técnicas, académicas, etcétera. Así que, sin más, cedo la palabra a Isaac para la presentación de nuestro invitado de hoy, el doctor Esteban Moro. Y adelante, Isaac. Claro, muchas gracias, Jorge. Pues para mí es un gran placer introducir a nuestro ponente de hoy. Esteban es originario de nuestra querida Salamanca, en España. Hizo sus estudios de licenciatura en la Universidad de Salamanca y de ahí hizo el doctorado en física en la Universidad Carlos III de Madrid. Después fue asistente de investigación y fellow Marie Curie en el Departamento de Física Teórica en la Universidad de Oxford. Después de ello ha tenido diferentes puestos en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue asistente de cursos, después fue profesor asociado desde el 2007 y también tiene una plaza desde el 2016 de profesor visitante en el MIT, en el Centro Media Labs. Esteban es un investigador que se dedica al estudio de Big Data y Computational Social Sciences y tiene muchos temas de interés, por ejemplo, a comportamiento humano o atención especial en comportamiento humano, inteligencia colectiva, redes sociales, movilidad urbana, en problemas, por ejemplo, de mercados, desastres naturales y muchos otros temas. Ha trabajado con empresas como, por ejemplo, Twitter, Telefónica, BBVA, y ha recibido bastantes premios y distinciones. Y en particular, por ejemplo, también ha recibido bastante cobertura mediática en periódicos muy conocidos, por ejemplo, como el Atlantic, The Washington Post, The Wall Street Journal, El País, etcétera, etcétera. Sí, es un enorme placer para mí tener a Esteban como ponente hoy. Y Esteban hoy nos va a hablar, como podéis ver ahí, sobre Modeling the Impact of Testing, Contact Tracing and Household Quarantine on the Second Waves of COVID-19, que, si no mal recuerdo, fue aceptado hace poco en Nature Physics. Nature Human Behavior. Nature Human Behavior, okay. Pues Esteban, gracias por acceder a dar la charla y por favor empieza. Le pediría a todos que pusiesen el micrófono en silencio y quizás apagasen las cámaras. El tema de preguntas lo vamos a hacer de la siguiente forma. Si tienes alguna pregunta la puedes escribir en el chat y yo las leo durante la charla o quizás al final de la charla. ¿Sí? Gracias, Esteban. Adelante. Ok, una cosa que no hemos decidido es si vamos a dar la charla en español o en inglés. En español está bien. En español está bien. Vale. Sí. Bueno, pues lo primero de todo es pedir perdón entonces porque las transparencias están en
en inglés, pero bueno, voy a intentar, yo creo que se entiende bastante bien. De hecho, cuando las estaba escribiendo, casi uno al final escribe más rápido en inglés estas cosas, sobre todo por la parte de terminología. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para dar esta charla hoy, por estar con ustedes hoy en este día tan especial para vosotros, porque es casi día feriado o empieza el día feriado de mañana. Me presento un poquito, mi nombre es Esteban Moro, yo llevo ya, este es mi 5º año que llevo en el MIT, soy parte de un grupo que se llama Connection Science, en donde básicamente nos dedicamos al estudio de grandes bases de datos para extraer el conocimiento sobre cómo los humanos nos comportamos en diferentes situaciones, desde, por ejemplo, cómo compramos hasta cómo reaccionamos a un desastre natural. Estas grandes bases de datos provienen casi siempre de telefonía móvil, de tarjetas de crédito, de operaciones bancarias, etc. Siempre bajo la premisa de que tenemos que tratar estos datos de manera agregada, de manera en que se respete la privacidad, pero entendiendo que es la única manera utilizando estos datos, es la única manera de acercarnos al verdadero motivo y al verdadero entendimiento de cómo los humanos reaccionamos en estas situaciones. Tengo la suerte de tener como colaborador en este trabajo, evidentemente no es un trabajo que he hecho yo, tengo la suerte de tener colaboradores tanto en España, el grupo de Yamir Moreno, que es profesor en la Universidad de Zaragoza, y el grupo de Alessandro Vespignani, que es un famoso epidemiólogo computacional de la Universidad de Northeastern en Boston también. Luego el resto de los autores aparece en el artículo. Y en los últimos años nos hemos dedicado, yo digo, a extraer de todas estas grandes bases de datos información sobre cómo se comportan los humanos. En especial, en los últimos años a mí me ha interesado el problema de cómo se produce, cómo es la movilidad dentro de las zonas urbanas, cómo las personas nos movemos en las zonas urbanas y qué impacto tiene eso, por ejemplo, en la segregación, en la creación de oportunidades, en la innovación, en la ordenación urbana, etcétera. Y evidentemente todos hemos sido afectados por el COVID-19 y en un momento dado nosotros, pues con este conocimiento que teníamos del comportamiento humano a partir de grandes bases de datos, nos pivotamos, es decir, nos transformamos en un grupo que hemos empezado a estudiar epidemias, siempre basándonos en el conocimiento que tenemos de cómo la gente se comporta en los entornos urbanos y cómo ese comportamiento da lugar a lo que vais a ver ahora, a cómo se ha propagado la epidemia en las zonas urbanas. Bueno, quiero empezar con algo que probablemente todos conocéis, es el estado actual de la pandemia. Aproximadamente estamos llegando a 30 millones de casos en el mundo y prácticamente esta semana o la siguiente pasaremos el 1 millón de muertos. La situación es muy heterogénea, hay zonas donde hay un gran impacto, ha habido un gran impacto de la pandemia, mientras que otras pues, han podido doblegar un poquito la pandemia y el efecto de tanto el número de infectados como el número de muertes. Lamentablemente, Estados Unidos es uno de los sitios donde donde está más descontrolada, por así decirlo, la pandemia, y ahí ven los datos. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos a punto de llegar a los 200.000 muertos y aproximadamente 6,5 millones de infectados. México está en 4º lugar en el número de muertes, está en aproximadamente 71.000, y mi país de origen, que es España, también está la situación ahora mismo descontrolada y el número de muertos es bastante alto. Traigo estos datos aquí porque cuando empezó la pandemia todo el mundo tenía claro que había pues, un modelo mental de cómo iba a suceder la propagación de la epidemia. Y ese modelo mental lo resumió muy bien Tomás Puello en este post que hizo en Medium, que llamó el martillo y el baile, The Hammer and the Dance. Básicamente lo que pasó es que al principio el número de casos crecía de manera exponencial y los países y las autoridades se vieron obligadas a poner medidas muy restrictivas de movilidad, de interacción social, que Tomás llama el martillo, de tal manera que se implementó por la fuerza, por así decirlo, y a todo el mundo y en todos los contextos el distanciamiento social. Incluso se restringió en algunos países la posibilidad de viajar entre sitios, o incluso, por ejemplo, como en mi país de origen, en España, se prohibió incluso salir de casa.
Estas medidas han tenido su efecto. En la mayoría de los países hemos visto que el número de casos ha bajado y el número de muertes también. Y han tenido diferentes periodos. Por ejemplo, en Estados Unidos han durado 8 semanas o 10 semanas, en España también. Estamos hablando desde marzo hasta aproximadamente mediados de mayo. Pero, evidentemente, en un momento dado, la sociedad tiene que reabrirse y en ese cómo reabrirse, pues ahora lo veremos, diferentes países han adoptado diferentes modelos y esa segunda parte, que es lo que llamamos el baile, es que mientras no exista una solución farmacéutica, es decir, no exista una vacuna, no vamos a poder evitar una segunda oleada, no vamos a poder evitar esa segunda oleada de casos de infecciones. Y lo interesante es qué vamos a hacer en esta segunda fase con tanto las restricciones de movilidad o con nuevas ideas o nuevos conceptos para doblegar esta segunda fase, para que la segunda oleada no sea tan importante como la primera. En este baile que vamos a tener que bailar, por así decirlo, con la epidemia, pues se han implementado otro tipo de medidas, como por ejemplo el contact tracing, el seguimiento de contactos o cuarentenas más dirigidas, o también, por ejemplo, cómo cerrar cierto tipo de sitios, cierto tipo de servicios públicos, etcétera, y también definir una serie de fases en el cual las zonas, los lugares, incluso las personas, pues pueden estar en una fase u otra y si hay que volver hacia atrás, pues estas medidas se vuelven a implementar. Esto es un poco el modelo mental que teníamos todos de cómo iba a ser la pandemia, mientras no existiera, ya digo, una solución farmacéutica, una vacuna, o no existieran tratamientos que aliviaran la severidad que tiene la pandemia para una vez que desarrollas una enfermedad, una vez que lo desarrollas. Pero lamentablemente esto no ha sido así en todos los sitios. Aquí traigo las curvas del New York Times del número de casos en diferentes países, incluyendo México, y como vemos, en cada país la evolución de la pandemia ha sido muy diferente. Por ejemplo, tenemos el caso de Massachusetts, que es donde estamos nosotros, es el caso que veis aquí abajo a la derecha, en el que hemos tenido evidentemente una fuerte primera oleada, en el cual se estuvo a punto de desbordar el sistema de salud, y las medidas que introdujeron tanto el gobernador de Massachusetts como el alcalde de Boston tuvieron su efecto y ahora estamos en una segunda oleada que es mucho menor que la primera. Esto es el modelo del martillo y del baile. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de España, en el que la primera oleada también estuvo a punto de desbordar el sistema sanitario y todo parece que fue bien durante verano, pero el levantamiento de las medidas de confinamiento hizo que la gente se empezara a juntar durante el verano, en los sitios de turismo, etcétera, y ahora estamos en una situación completamente descontrolada en la que la segunda oleada está desbordando los servicios o puede estar a punto de desbordar los servicios de urgencia. México parece que no ha salido todavía de la primera oleada. Esto puede ser debido a muchas circunstancias. Ahora comentaré, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es para eso. Y, por ejemplo, el caso de Estados Unidos es paradigmático porque aunque hay zonas como, por ejemplo, Massachusetts, donde se ha habido una primera oleada, el martillo ha hecho que vayamos a una segunda oleada mucho menor. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es que diferentes sitios han tenido diferentes políticas y han empezado la pandemia o la primera oleada en diferentes momentos. Entonces, lo que estamos viendo aquí con estos nuevos casos que han sucedido en julio y agosto son zonas que no han tenido durante marzo la exposición a la pandemia y que sí la han tenido la primera oleada, por así decirlo, en julio y agosto. Con esto vengo a decir que, lamentablemente, para los habitantes de diferentes zonas, la evolución de la pandemia no ha sido única y varias iniciativas y varias maneras de afrontar la pandemia han tenido diferentes resultados. Y la primera fase, el martillo, en la que hemos tomado esas restricciones tan brutales de movilidad, hemos cerrado negocios, hemos cerrado las oficinas, hemos cerrado las escuelas, hemos cerrado el arte, hemos cerrado la cultura, hemos cerrado los eventos masivos, etc. No son gratis. Es decir, eso ha tenido un efecto tremendo en el económico, social e incluso en salud en nuestras sociedades. Y para que os hagáis una idea de lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, aquí traigo una gráfica del grupo de Opportunity Insights que está en Harvard,
y que tienen una herramienta que se llama The Track Recovery, en donde muestran el número de personas desempleadas, el porcentaje de cambio en el empleo que hay en Estados Unidos desde que empezó la pandemia ahora. Y como se ve, la curva en azul más oscuro es el total. Y lo que se ve es que el empleo no se ha recuperado, es decir, se ha perdido aproximadamente un 9% del desempleo. Aquí pone un 6,8, pero es un poquito más. Pero no todos los grupos han sido igualmente afectados. Por ejemplo, los empleos que son que tienen más, que ganan más dinero, estos han sido recuperados rápidamente, mientras que los empleos que aquí se paga, por ejemplo, hay muchos empleos que se pagan por hora, muchos empleos temporales prácticamente han caído un 15, un 16%. Esto significa que no podemos estar completamente, no podemos tener esta fase de martillo, esta fase tan dura de cerrar los negocios recurrentemente en nuestra sociedad. Tenemos que crear estrategias más innovadoras que permitan de alguna manera volver a recuperar nuestra economía, nuestra salud y nuestra sociedad, pero a la vez minimicen el efecto de la pandemia. Necesitamos bailar con la epidemia de una manera diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Entonces, la pregunta es si básicamente lo que hemos hecho ha sido implementar políticas de distanciamiento social. Las preguntas que nos hemos planteado de nuestro grupo la primera es ver si realmente han funcionado, si eran necesarias todas ellas, las medidas de distanciamiento social. Y lo segundo es, evidentemente, ver qué políticas han tenido más impacto en la epidemia, pero también en otros contextos, como por ejemplo el agente económico, y de alguna manera intentar balancear esos dos aspectos de la epidemia, tanto la parte económica y social, incluso la parte de salud pública, con la parte epidemiológica, para ver cuál podría ser las medidas de distanciamiento social que podrían funcionar en esta segunda fase del baile, por así decirlo. Lo que vamos a hacer nosotros, lo que voy a presentar ahora, es utilizar datos de movilidad de alta resolución para intentar entender este problema. Básicamente los modelos que existen y casi todas las aproximaciones de movilización que hemos visto se basan en modelos muy de gran escala, es decir, de intentar entender qué pasaría si todo el mundo nos quedamos en casa, o intentar entender, por ejemplo, si cerráramos todas las escuelas. Pero nosotros lo que voy a mostraros es que, utilizando datos de la resolución de cómo la gente se mueve en las ciudades, podemos intentar entender mejor qué efecto tiene, por ejemplo, cerrar una única escuela o cerrar un único barrio, por ejemplo, en la actividad comercial en un único barrio. Y eso es una mejora respecto a lo que existe ahora, porque podemos intentar entender mejor qué acciones tomar en cada momento que maximicen el efecto sobre la epidemia, pero minimicen el efecto sobre la economía. Aquí lo resumo muy bien, es intentar encontrar estrategias de mitigación y de containment que minimicen el riesgo de la pandemia, pero a la vez den un aceptable equilibrio entre las medidas económicas y de salud pública. Y otra vez reitero que para entender lo que está pasando y para intentar avanzar en la creación de estrategias efectivas que a la vez conserven nuestra actividad económica y nuestra sociedad, debemos de ir más allá de los modelos de infección simples. Aquí os traigo el modelo de infección simple que mucha gente está utilizando para modelizar el COVID, con algunas complicaciones. Luego os mostraré el que estamos utilizando nosotros, que es mucho más complicado que esto, pero básicamente estos modelos lo que hacen es partir o poner la población en diferentes contenedores. Básicamente tú estás en un contenedor que es el susceptible de, si entras en contacto con una persona que está infectada, pasas al contenedor de infeccioso, y si te recuperas del COVID, pues pasas al contenedor de recover, o lamentablemente si desarrollas la enfermedad y se complica, pues también estás fuera de la epidemia porque pasas al contenedor de fallecidos. Pero esto no es realmente como la epidemia se propaga en una sociedad tan
diversa y tan complicada como pueden ser las zonas urbanas de Nueva York. Lo que necesitamos saber es realmente dónde se junta la gente, cómo entras en contacto con un susceptible, dónde se están creando las infecciones más probables, a qué hora, en qué tipo de servicios, son las escuelas realmente donde se están produciendo ese tipo de infecciones, qué pasa si cerramos las escuelas, a dónde van las infecciones, dónde se propaga la enfermedad. Entonces, para entender realmente lo que está sucediendo, necesitamos modelos mucho más refinados y mucho más realistas de lo que está pasando en la ciudad. Y para hacer eso, lo que hemos hecho, es utilizar datos de movilidad. Llevamos años trabajando con colaboradores y con varias empresas que tienen estos datos. Para que os hagáis una idea, los datos que nosotros tenemos son datos que vienen de aplicaciones móviles, son datos que tenéis instalados en vuestros teléfonos móviles que os proveen un servicio y para ello necesitan vuestra localización. Esos datos que nosotros tenemos aproximadamente son de unos 5 millones de usuarios en Estados Unidos. Los tenemos durante 6 meses. Estos son datos del pasado. Luego os contaré lo que estamos haciendo ahora, pero estos datos que tenemos son de hace un par de años. Lo que tenemos es que estos datos nos permiten saber casi cada 20 minutos dónde está una persona y la resolución espacial de estos datos es aproximadamente de 10 metros, de 10-15 metros. Eso significa que podemos saber cuando una persona está en un sitio y lo más importante para lo que nos ocupa hoy es podemos entender cuando una persona está cerca de otra persona con la potencial, dando lugar a una potencial infección o traspaso de la infección de una persona a otra. Esto también nos permite, el saber esta precisión que tenemos, nos permite saber si una persona está dentro de un sitio, es decir, no se está, por ejemplo, en la ciudad, sino específicamente si está en un restaurante. Esto también es importante porque luego os mostraré que la infección se propaga en los sitios donde entramos en contacto con la gente y es importante entender también esto. Si queréis, luego podemos hablar de los aspectos de este dataset. Es un dataset enorme, como veis ahí tenemos 72 millones de eventos de localización y los tenemos restringidos a estas zonas que veis aquí, que son zonas metropolitanas. En Estados Unidos son 11 de ellas y hoy voy a hablaros de la zona metropolitana de Boston, que es donde hemos hecho este estudio y luego al final os contaré lo que estamos haciendo en el resto de las ciudades con los datos en tiempo real. Antes de que me preguntéis, los datos que nosotros utilizamos evidentemente son sensibles y por tanto tenemos toda una serie de medidas para utilizar estos datos de manera segura, que respeten la privacidad de los usuarios y por eso lo que os voy a contar son todos datos agregados, no hay ningún dato individual ni nuestro interés es evidentemente ningún dato individual. Lo que queremos es saber por dónde se propaga la pandemia en toda la zona urbana, no si hay algún usuario que está afectado por la pandemia de manera individual. Aquí os traigo un poco para que veáis la sensación, para el feeling que tienen estos datos, ¿no? Esto es la zona, para todos aquellos que conozcáis Boston, esto es Boston. Aquí tienes el centro urbano. Este es el Charles River, el río Charles. Aquí está el aeropuerto que hablábamos antes, el aeropuerto de Logan, que está bastante cerca del centro, es bastante accesible. El MIT, que es la institución de nosotros estamos, está aquí. Y lo que vais a ver son puntos. Cada punto que está ahí es una persona que se para en un sitio durante más de 5 minutos. Como tenemos estas trayectorias de la gente, podemos estimar cuándo esa persona se ha parado en un sitio y el color del punto es un indicador, un indicador socioeconómico de esa persona. Luego podemos, si queréis, hablar de esto, pero básicamente lo que hacemos es mirar dónde esta persona vive y de acuerdo al censo pues hacemos una estimación de cuál es su nivel de riqueza. No nos interesa mucho el nivel de riqueza, lo que hemos hecho es partir la gente en 4 bloques, que son pues, el bloque de nivel de ingresos más bajo hasta el bloque de nivel de ingresos más alto. Y aquí tenéis aquí abajo el tiempo del día. Esto es la medianoche, a la 1 de la mañana. Entonces lo que vais a ver es que lo que tenemos son usuarios que se paran en diferentes sitios. Veis, por ejemplo, que hay mucho rojo con mucho rojo y es porque la gente está durmiendo donde vive. Y luego lo que veis es que a lo largo del día la gente se empieza a juntar en diferentes sitios de la ciudad. Entonces veis, por ejemplo, que hay sitios de la ciudad como estos, esto es el barrio de Downtown, es el barrio financiero. Tenéis sitios, por ejemplo, donde la gente hace compras, como esto. Tenéis los hospitales, tenéis, por ejemplo, los centros de educación superior, las universidades. Y podemos detectar exactamente dónde estas personas se están juntando y de dónde vienen y luego qué hacen después de juntarse en estos sitios, ¿vale? Este es un poco para que entendáis el feeling que tienen estos datos. Podemos saber dónde está cada persona en cada momento y a su vez saber si está en contacto con otras personas. De hecho, estos datos los hemos utilizado para crear
una herramienta que no sé si la habéis visto, pero aprovecho para introducirlo, que se llama latas de desigualdad, que lo que hacemos es básicamente investigar qué personas van a cada sitio, por ejemplo, en este caso es la zona de Nueva York, aquí veis Manhattan, y de esa manera podemos identificar la distribución de nivel socioeconómico de las personas que visitan un sitio. Y de esa manera podemos casi calcular el índice Gini, el coeficiente Gini de un sitio. Aquí veis, por ejemplo, el coeficiente Gini de una universidad, de una sala de una peluquería, etcétera, de comidas. Y este índice Gini nos permite colorear los sitios de manera que los sitios más desiguales son rojos y los sitios más iguales son económicamente son azules. Esto nos ha permitido hacer un mapa y entender un poquito cómo funciona la segregación y la desigualdad en las zonas urbanas en Estados Unidos. Eso es otro proyecto que si queréis podemos comentar luego, y si queréis investigar más sobre este proyecto lo tenéis en inequality.media.mit.edu, y tengo una sorpresa, que es que probablemente el mes que viene tendremos México ciudad en el Atlas de Desigualdad, porque también tenemos datos de México. Pero hoy voy a hablar de COVID. El hecho de que nosotros podamos utilizar estos datos nos permite hacer cosas como estas. Aquí tenéis un mapa de la zona de Nueva York. Cada polígono que veis ahí es un census tract, que es básicamente una zona administrativa del censo. Y lo que tenéis es coloreado por la distancia que recorren las personas que viven en ese censo. Entonces tenéis una semana antes de la pandemia y 2 semanas después de que se introdujeron las medidas de distanciamiento social. En la izquierda tenéis, por ejemplo, que hay zonas que viajan del orden de 75 kilómetros al día o del orden de 50 kilómetros al día, y cuando se introdujeron las medidas de distanciamiento social, todas estas zonas han pasado al oscuro, al azul oscuro o casi negro, es decir, que prácticamente el promedio de distancia que cubren es cero o prácticamente nada. Aquí veis el impacto que han tenido las medidas de distanciamiento social y el uso que nosotros hacemos de este tipo de datos de movilidad para intentar entender qué zonas han sido más afectadas o qué zonas han sido más afectadas. Por cierto, tenemos otra plataforma en donde estamos poniendo estos reports de movilidad que se llama Curve Flattening, aquí me falta una R, curveflattening.media.mit.edu. Bueno, cuando vamos a intentar entender la epidemia, una de las cosas que tenemos que entender es que la epidemia son 2 partes. La primera parte es una parte que tiene que ver exclusivamente con cómo se propaga la epidemia. Es decir, y hay una parte muy importante, es una parte muy importante, no digo que no sea una parte muy importante, es entender, por ejemplo, con eso estamos trabajando, por ejemplo, con Bernardo, que está con nosotros en la audiencia, en intentar entender qué condiciones hacen que la exposición a una persona que está infectada dentro de un sitio lleven a que una probabilidad de infección sea mayor o menor. La ventilación, cómo es el sitio, si el sitio tiene, si es indoor, si es outdoor, cuánta gente hay en el sitio, etcétera. Son condiciones muy importantes para intentar entender el fenómeno de cómo se transmite la infección. Y prácticamente hay muchas medidas que se están tomando en ese aspecto. Por ejemplo, el hecho de llevar una máscara cubriendo nuestra boca es una medida que intenta bajar la transmisibilidad del virus. El hecho de que yo esté expuesto a una persona, cuando yo tengo máscara y ella también, hace que baje bastante del orden, de hecho, órdenes de magnitud, la probabilidad de infectar. La otra cosa, por ejemplo, es que cuando yo estoy en un sitio, pues esperando a mi comida, respeto una distancia de seguridad. Esto hace que la probabilidad de infección sea menor. Estas, por así decirlo, estas medidas que yo llamo soft, que son medidas, están indicadas o están intentando bajar la transmisibilidad del virus. Pero hay otras medidas que han sido más duras, que están en la parte de intentar minimizar la exposición a otras personas, intentar minimizar el hecho de que nos encontremos con otras personas. Y eso es lo que llamo yo las medidas que tienen que ver con las matrices de contacto. Lo que hemos hecho en los últimos meses es imponer fuertes medidas restrictivas de movilidad, que lo que han hecho es variar enormemente las matrices de contacto dentro de las ciudades. Ya no hablamos con la gente con la que hablábamos, ya no comemos con la gente con la que comíamos, ya no vamos a los eventos, por ejemplo, ya no vamos a ver una película con la gente con la que veíamos. Y esas medidas lo que han hecho es variar las matrices de control, el número de personas a las que estamos expuestos. La pandemia, el hecho de que la pandemia esté evolucionando como está evolucionando en nuestras ciudades, es un reflejo de las 2 partes, tanto de la parte que tiene que ver con restringir la movilidad para que nos encontremos con menos gente, como la parte de medidas de que una vez que nos encontremos con gente, esa exposición, probabilidad de infección entre ellas sea la más baja.
Y evidentemente el comportamiento humano está en la primera. También en la segunda, no lo digo que no, pero la parte está en la primera. Es decir, cómo ha reaccionado la gente a las medidas de distanciamiento social, cómo ha reaccionado la gente al hecho de que no, algunas tiendas estaban cerradas, entonces habría que ir a comprar en otras. Cómo ha reaccionado la gente, por ejemplo, al hecho de que muchas de las actividades que antes hacíamos las hacemos ahora o en línea, como por ejemplo el trabajo, etcétera. Solamente si introducimos esta parte de comportamiento humano en nuestros modelos, seremos capaces de adelantarnos a cómo va a evolucionar la pandemia. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, lo que voy a contaros ahora. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es básicamente utilizar los datos que tenemos de movilidad social y de datos demográficos para hacer una simulación en lo que hemos hecho de agentes dentro de la zona urbana de Boston, que la zona urbana de Boston es más que la ciudad de Boston, no solamente la ciudad de Boston, hacer unas simulaciones de cómo se propagaría la infección, suponiendo que las personas se mueven de acuerdo a los patrones que nosotros hemos observado de movilidad en las ciudades y de visitas a los diferentes sitios donde va la gente. Estos 100.000 agentes que hemos hecho, que son la subpoblación de la zona de Boston, se han elegido de manera representativa y son realmente los usuarios que tenemos en los datos que vienen de esta empresa que nos provee los datos. Esos datos que nosotros tenemos de esta empresa nos dan información de cómo la gente compra, de cómo la gente consume, de cómo la gente va a un restaurante, de cómo la gente va a una escuela. Pero no nos dan datos, por ejemplo, o no nos dan todos los datos, por ejemplo, en otras dos capas que son fundamentales para entender la epidemia en las ciudades. No nos dicen cómo es la interacción dentro de una casa. ¿Vale? La mayoría de nosotros, cuando entra dentro de una casa, no da la localización porque a lo mejor nos conectamos a la wifi o desconectamos el móvil. Entonces no tenemos exactamente cómo se propaga la epidemia dentro de una casa. Pero tampoco tenemos, por restricciones legales, evidentemente, datos de cómo se produce la propagación dentro de las escuelas. Por eso lo que hemos hecho es aumentar la capa que nosotros tenemos de datos que nos dicen todo acerca de los restaurantes, los sitios, por ejemplo, de donde la gente trabaja, las películas, los sitios de recreo, etcétera, los parques, lo hemos aumentado con otras dos capas, que son la capa de escuelas y la capa de hogares. La capa de escuela y la capa de hogares la sacamos del censo y lo que hacemos después pues, es básicamente tener agentes que van de la escuela a un sitio de trabajo y luego vuelven a casa, etcétera. Es decir, tenemos unas matrices de movilidad que nos dicen cómo la gente va a los diferentes sitios y se encuentra con otras personas. En el paper tenéis toda una sección que si queréis luego podemos comentarla en las preguntas sobre cómo se hace esta subpoblación de agentes y cómo estamos seguros de que esta subpoblación de agentes es representativa de la población que existe en la zona urbana de Boston. ¿Cómo construimos estas matrices de contacto? Porque os he dicho que tenemos una capa de escuela, tenemos que la gente va de un sitio a otro. ¿Cómo construimos esa capa de contacto? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es ver que dos personas, en este caso tenéis por ejemplo un hombre y una mujer, que van a diferentes sitios. Por ejemplo, van a casa, a lo mejor viven juntos, pero también pueden ir a un restaurante o también, por ejemplo, pueden coincidir en la escuela porque dejan a sus hijos. Mirando todos esos eventos, al final somos capaces de construir una matriz que es la probabilidad de que esas dos personas estén cerca en un momento del tiempo y en un lugar. ¿Vale? El alfa se refiere a un lugar y el t se refiere a un momento del tiempo. ¿Vale? Como los datos que tenemos tienen esta resolución, nos permite saber si dos personas, por ejemplo, han tenido probabilidad de estar en contacto en un restaurante hoy. Eso lo que hace es crear una matriz, como veis aquí, o una red, que es la red que nosotros llamamos de contacto, la matriz de contacto entre agentes. Entonces tenemos una matriz que tiene dimensión 100.000 por 100.000 si sumamos esta probabilidad de encontrar en contacto en todos los sitios. Entonces esa matriz de contacto de 100.000 por 100.000 nos da la probabilidad de que un agente I entre en contacto con un agente J. Estas probabilidades evidentemente están normalizadas para que sumen a 1, etcétera, en todo el proceso. Lo bueno que tiene esta aproximación es que no estamos haciendo ninguna suposición sobre cuál es la probabilidad que dos personas entren en contacto. Y aparte, podemos investigar cómo depende esa probabilidad de que dos personas se entren en contacto, no solamente en el tiempo, es decir, podemos saber cuál es la probabilidad de que I entre en contacto con J mañana, hoy o la semana que viene o cuando se vayan de vacaciones, sino también podemos investigar dónde es más probable que esas dos personas entren en contacto. Puede ser en restaurantes, o puede ser en la escuela, o puede ser en lugares de trabajo.
En la otra parte de la modelización que hemos hecho, esta es la parte que tiene que ver con las matrices de contacto, la otra parte es, evidentemente, necesitamos un modelo que nos diga cómo se propaga la infección. Y para eso hemos utilizado un modelo de compartimentos, que es una extensión del modelo SIR que he presentado antes, que es mucho más complicada que el modelo SIR, porque el COVID es una infección especial, no es una infección como por ejemplo la gripe, donde en otros modelos se utilizan otros modelos, y cada enfermedad al final tiene cada enfermedad de estas respiratoria pues tiene al final su especificidad. Y nosotros la hemos hecho respecto a este modelo, que este modelo es bastante complicado, tiene diferentes compartimentos, pero básicamente los compartimentos más importantes son el susceptible, que son el S que veis a la izquierda. Luego hay un estado latente en el cual las personas pueden tener probabilidad de desarrollar la enfermedad, y ahí pasan al estado infectado y del estado infectado pueden pasar al estado recuperado. Esta R también incluye las personas que mueren, lamentablemente. También hay un estado preasintomático en el cual las personas pueden estar infectadas, pero todavía no han desarrollado los síntomas. Y también tenemos esta subíndice A y subíndice S, que son infectados asintomáticos e infectados sintomáticos. Los infectados sintomáticos, evidentemente, van por otra ruta, porque cuando planteas síntomas, puede ser que te recuperes, evidentemente, pero también mucha gente lo que hace es cuarentena en casa. A veces, si los síntomas son cada vez más severos, vas al hospital o incluso y ahí te tratan y te vas para casa o te recuperas, o personas que, por ejemplo, al final necesitan un cuidado intensivo, que son los que ponen aquí. Entonces, la ruta de los diferentes estados es necesaria ser modelizada. Nosotros no hemos hecho ninguna suposición sobre este modelo específico para la zona de Boston. De hecho, no hemos hecho ningún ajuste de los parámetros a la zona de Boston, y lo que hemos hecho es tomar datos que vienen de la bibliografía, aunque la bibliografía todavía está cambiando mucho. Nosotros hemos tomado los datos que había hasta entonces para China y para algunos otros países, y hemos tomado, por ejemplo, el número de reproductivo básico, el famoso R0, que es 2,5. Hemos tomado, por ejemplo, que el periodo de latencia típico son 5 días. ¿Perdón? No sé si me pregunta. Vale. Y insisto, no hemos calibrado el modelo específicamente para la zona de Boston, porque nuestro objetivo no es tanto intentar predecir lo que va a pasar en Boston, sino el entender el impacto que tienen diferentes estrategias en la zona de Boston. Pero también comentaré que sí lo estamos haciendo para la zona de Nueva York y otras ciudades en Estados Unidos, y no hemos calibrado tampoco el modelo, hemos utilizado datos. Solo hemos calibrado el número reproductivo básico, y la verdad es que las simulaciones dan muy bien respecto a lo que está sucediendo en las ciudades. Bueno, ¿qué permite nuestro modelo? El tener esta simulación de agentes, que básicamente es un modelo de compartimentos donde los agentes van saltando de un compartimento a otro al ponerse en contacto con las personas. Nuestras simulaciones lo que permiten es, por ejemplo, saber qué pasaría si cerramos las escuelas. Lo que hacemos al cerrar las escuelas, evidentemente, es modificar la matriz de contactos, de tal manera que todos los contactos que se suceden en las escuelas ya no suceden. Podemos incluso plantearnos qué sucedería si cerráramos todos los restaurantes o solo unos restaurantes. Pero también eso es básicamente lo que os voy a mostrar ahora con las estrategias de cierre. Pero también podemos saber quién infecta qué, porque tenemos una modelización de agentes, entonces podemos saber que un agente ha infectado a otro, y podemos de esa manera hacer de una manera muy sencilla el traceo de contactos, ¿vale? También podemos pedirle que una persona se quede en casa. Uno de los agentes, en vez de que siga moviéndose de acuerdo a nuestros datos, lo que podemos hacer es que se quede en casa. Podemos hacerlo una cuarentena temporal. Y, evidentemente, como los agentes que tenemos viven en unos sitios y tienen una condición sociodemográfica, podemos incluso entender la demografía e incluso la geografía de la epidemia. Podemos incluso trazar en qué lugares se están produciendo ahora más infecciones. Todo esto se puede hacer porque tenemos, repito, una simulación de agentes que son representativos de la zona de Boston.
Con eso lo que estamos haciendo son 2 proyectos. Bueno, básicamente 2 proyectos porque estamos haciendo muchos más. De hecho, bueno, mis colegas están conmigo hoy. Bernardo, estamos haciendo muchos proyectos que tienen que ver con estos datos, pero os voy a mostrar hoy solamente 2. El primero, que es del que voy a hablar sobre todo, es el de el utilizar los datos de movilidad para simular estrategias potenciales para minimizar durante esta segunda fase de la epidemia, es decir, este baile con la epidemia, el efecto que tiene el efecto que tiene estas estrategias en la epidemia e intentar minimizar el impacto social, económico e incluso de salud pública que tienen estos. Pero también os voy a mostrar, os voy a anticipar solamente un proyecto que estamos haciendo ahora, que estamos utilizando no simulaciones de lo que podría haber pasado, sino estamos utilizando los datos reales para comprobar qué está pasando en las epidemias en las diferentes ciudades. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, yo no sé, creo que llevo hablando demasiado. Voy a ir muy rápido sobre cómo lo hemos hecho. Básicamente hemos hecho 3 posibles escenarios. El escenario primero es que no se hace nada. Básicamente ni siquiera lo que ha pasado, que es introducir medidas de distanciamiento social entre personas. Esto lo vamos a utilizar como base para poder comparar con las medidas de repunte. Y hemos hecho 2 escenarios de posible de medidas de distanciamiento social. Hemos hecho una que hemos llamado LIFT, que es básicamente la siguiente. El 16 de marzo, básicamente se puso en marcha una orden de que todo el mundo nos quedáramos en casa, se cerraron las actividades no esenciales y hemos supuesto que eso se ha mantenido durante 8 semanas, hasta el 11 de mayo. El 11 de mayo se reabre la sociedad de una manera parcial, es decir, solo se reabre, por ejemplo, los sitios de trabajo y los sitios comunitarios, pero no se reabren los restaurantes, etc. Y a partir del 8 de junio se produce la reapertura total. Esto es el escenario que, de hecho, ha coincidido bastante con el que se ha hecho en varias partes de Estados Unidos. Este es un escenario en el cual no hay ninguna medida activa de distanciamiento social, son todo medidas, por así decirlo, colectivas o pasivas, en el cual básicamente cierras los sitios y la gente no va a esos sitios. También hemos considerado lo que llamamos el escenario LET, que es Lift and Enhanced Tracing, que básicamente repite la primera parte de la estrategia, pero a partir de mayo 11, cuando se produce la reapertura parcial, también se pide una serie de medidas activas. Esas medidas activas son, la primera es que se detecta aproximadamente el 50% de los casos que son sintomáticos. Es decir, hay que hacer un montón de test para detectar ese 50%. Y también incluyen, cuando hay un caso sintomático, esa persona se recluye en casa, pero no solamente ella, sino también su hogar, es decir, toda la familia se recluye en casa. Y también hemos supuesto que cuando hay un caso sintomático y se hace testeo y se comprueba que es un caso positivo, hay un porcentaje de las infecciones que se detectan también en los contactos que han tenido lugar con esa persona infectada. Así que hay una estrategia de seguimiento de contactos efectiva que tracea o que consigue recuperar una fracción significativa de estos casos sintomáticos. Y después de eso, después de esas 4 semanas, se reabre completamente, pero se sigue haciendo esa cuarentena, ese sampleo y ese testing y ese traceo de contactos efectivo. Bueno, os voy a contar lo que pasa básicamente es que en el caso, al principio, lo que sucede en el caso de las 4 semanas, 8 semanas en las que hemos estado confinados, básicamente lo que ha pasado es que se han cerrado los sitios de entretenimiento, se han cerrado las universidades, los restaurantes, los sitios por la noche, se han cerrado muchos sitios de recreo, de outdoors, se han cerrado muchos sitios profesionales y también muchas tiendas y, evidentemente, todos los servicios de transporte público. Cuando se ha hecho la reapertura parcial, se han reabierto, por ejemplo, las universidades en muchos sitios, se han reabierto todos los sitios de recreo y de fuera, también se han reabierto todos los sitios profesionales, los sitios de servicio, las tiendas y también los sitios de transporte. Pero no se han reabierto los sitios donde se producen eventos o hay hay una probabilidad de que se produzca una propagación masiva del virus, como por ejemplo los sitios de entretenimiento, los restaurantes o los nightlights. Una cosa que quiero indicar es que las escuelas vamos a suponer que están cerradas desde las medidas de distanciamiento social, algo que ha pasado de manera efectiva, por ejemplo, en la zona de Boston, donde las escuelas no han reabierto hasta ahora.
Bueno, evidentemente estas diferentes fases de la estrategia modifican las matrices de contacto. Por ejemplo, antes de las medidas de distanciamiento social, antes de la cuarentena, lo que ha pasado es que el número de contactos pues, tiene una mediana aproximadamente en 50 y había muchos casos en los cuales se producían más de 300 contactos, sobre todo en eventos masivos. Cuando nos han confinado en casa, el número de contactos ha bajado muchísimo. Esas matrices de contactos han pasado a tener solamente 50 contactos significativos como máximo y la mediana es bastante baja. Estamos hablando de 0 e incluso 1. Pero cuando hemos hecho una reapertura parcial, hemos recuperado parte de nuestra actividad y eso ha llevado a un número de contactos más alto. Porque lo que aquí veis es que las estrategias que han tenido lugar en las ciudades han modificado mucho las matrices de contacto. Bueno, ¿qué ha sucedido? Nuestras simulaciones lo que dicen es que en el escenario en el cual no se han tomado ninguna medida, si no se hubiera tomado ninguna medida, pues evidentemente hubiera sido un desastre. Aproximadamente el 75% de la población se hubiera infectado y el sistema sanitario hubiera colapsado. Es esta gráfica que tenéis aquí a la derecha, donde medimos cuánta gente hubiera necesitado hospitalización y cuánta gente hubiera necesitado una cama en cuidados intensivos. Y aquí tenéis esta línea punteada, ese es el número de camas que hay en la zona de Boston. Entonces lo que veis es que se hubieran necesitado del orden de 10 veces más camas para poder haber navegado esta situación en el caso de que se tuvieran tomado una medida. Esto no, es un escenario que te digo, lo tomamos como baseline porque no es realmente lo que ha sucedido y lo que ha sucedido es otra cosa. Pero hubiera sido un desastre si no se hubieran tomado ninguna medida. En el caso Lyft, en el caso en el que se hubiera hecho primero un cierre de los negocios no esenciales y después una reapertura parcial y después una reapertura total, también hubiera sido un desastre. Y el hecho es porque una vez que se reabre todo, si no hay ninguna medida activa, lo que sucede es que viene una segunda oleada y esa segunda oleada es igual de potente que si no hubiéramos hecho nada en la primera. Aproximadamente la incidencia hubiera sido del 60% de la población infectada y se hubiera necesitado del orden de 5 veces más camas de las que tiene el sistema sanitario en Boston. No hablo de muertos porque en nuestro modelo no esa es una parte de la que no hemos hecho incidencia porque lo único que queremos ver es el esfuerzo que hubieran hecho los sistemas sanitarios porque el número de muertos incluye tanto las personas que han pasado por hospital como no. Entonces no lo hemos hecho. Pero bueno, el sistema de salud hubiera colapsado y os podéis imaginar que eso se hubiera traducido en un nivel de personas fallecidas lamentablemente muy alto. Entonces, incluso aunque hagamos una reapertura parcial en el tiempo, extendida en el tiempo, esto nunca lo vamos a poder evitar. En cuanto reabramos nuestra sociedad, aunque exista una fracción muy pequeña de infectados, nuestra sociedad, lo que va a pasar es que la epidemia va a crear una segunda oleada y el número de casos va a llegar a todo el mundo y va a colapsar nuestro sistema sanitario. En el caso del LED, en el caso de que haya una reapertura parcial, pero empezamos a hacer contact tracing, testing y cuarentena, aquí evidentemente tenemos la posibilidad de jugar con los diferentes parámetros. Una de las cosas que hemos visto nosotros es que incluso aunque se haga testing y cuarentena, es decir, tú pongas en cuarentena a las personas que tengan síntomas de tener la enfermedad, eso no para la enfermedad, eso no para la epidemia. Aquí lo tenéis, esta es la gráfica del número de personas que están infectadas por cada 1000 personas. Aquí tenéis la primera oleada, después entra las medidas de distanciamiento social, se hace una reapertura parcial y después viene la reapertura total, a partir de la cual se produce una segunda oleada. Sin traceo de contactos, esa segunda oleada hubiera sido igual de importante probablemente que la del Lyft, es decir, hubiera colapsado otra vez el sistema sanitario. Solamente si implementamos un nivel suficiente de traceo de contactos, que os repito, el traceo de contactos lo que hace es identificar personas que han estado en contacto con personas que están infectadas y también les pone en cuarentena en su casa. Solamente si hacemos eso, la segunda oleada, como veis, se aplana, la curva se aplana y el nivel de personas que necesitan hospitalización y camas baja por debajo o está al nivel de lo que nuestro sistema sanitario permite en la zona de Boston.
Insisto que el nivel que necesitamos no es mucho, es decir, no necesitamos recuperar todos los contactos de las personas, no necesitamos hacer el traceo de todos los contactos que ha tenido una persona, sino basta con que lleguemos al 40% de esas personas. Esto es importante porque la mayoría de las aplicaciones y de las empresas y de los organismos que se dedican a hacer traceo de contactos no son perfectos, no llegan al 100%. Por eso es importante destacar que en nuestras simulaciones lo que indican es que tenemos que al menos llegar a un 40%. ¿Vale? Una pregunta que probablemente tenéis en mente es, claro, evidentemente esto va a funcionar porque vamos a meter mucha gente en casa, vamos a hacer mucha cuarentena. Bueno, nuestras simulaciones lo que nos dicen es que solamente en el pico, solamente el 9% de la gente va a estar en cuarentena, es decir, solamente el 9% de la población va a estar en casa. Esto es mucha gente. Mucha gente. Si pensamos en la zona metropolitana de Boston, estamos hablando de 450.000 personas solamente en el pico, en la cuarentena. Pero es evidentemente mucho menos que el tener a toda la gente en cuarentena como ha pasado en la segunda oleada. Y de hecho, como os contaré después, estas personas que están en cuarentena, hay muchas personas que no necesitan estar en cuarentena porque podrían pasar un test y ver que no están infectadas. La otra cosa que nos dicen nuestras simulaciones es cuánta gente necesitamos como traceadores, es decir, como traceo de contactos. En el pico vemos que el número de personas que se necesitan tracear es aproximadamente de 0,14 por cada 1000. Esto nos dice que se necesitan en el pico aproximadamente unas 1000 personas haciendo traceo de contacto en la zona de Boston. Y este número además varía muchísimo. Hay veces que se necesitan solo 100, hay veces que se necesitan 1000 y luego se vuelven a visitar otra vez solamente 100. Es decir, es un número que escala dependiendo de cómo es la condición de la pandemia. Luego volveré sobre este punto. Y también, porque supongo que me lo habéis preguntado, me lo vais a preguntar, hemos simulado qué pasaría si varias de las suposiciones que hemos hecho, es decir, este traceo de contactos del 40% más una detección del 50% de los casos sintomáticos, ¿qué pasaría si esos números varían? Es decir, no podemos permitirnos la posibilidad de que, por ejemplo, el traceo de contactos falle y baje al 30% o que el número de personas que sean testadas baje al 40%. Lo que hemos hecho, por ejemplo, también es ver si hay lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el test, que es en el traceo de contactos hay una especie de desfasaje o de retraso en cuanto se desarrollan los síntomas. Por ejemplo, no se está infectado una persona, pero hay 2 días hasta que desarrollas los síntomas y en ese momento el trazador de contactos te llama y detecta que tienes la posibilidad de infección. Hemos hecho también, hemos supuesto en las simulaciones que las escuelas están cerradas, pero también hemos hecho la simulación de qué pasaría si reabrieran el 15 de septiembre, que es lo que realmente ha pasado en la zona de Boston, y los resultados son robustos, excepto que necesitaríamos un poquito más de traceo de contactos porque el número de infecciones sube un poquito por el hecho de que las escuelas están cerradas. Y lo que no hemos hecho es implementar qué pasaría si se meten en nuestras simulaciones, por ejemplo, que la gente está llevando máscaras, que ahora están más aparte y que van menos a lugares públicos. ¿Vale? Esto no lo hemos hecho. Lo que sí hemos hecho es que hemos estimado qué pasaría si esto se hace en los 2 escenarios, en el escenario LIFT y en el escenario LED, y sigue pasando lo mismo. Si hacemos una preapertura de la sociedad, el escenario LIFT, sin medidas de contención activas, traceo de contactos, testing y cuarentena, sigue pasando lo mismo. Es decir, llevar una máscara no sirve si no hacemos traceos de contactos. Solamente en el escenario LED, en el cual hacemos traceo de contactos, testing y cuarentena, el llevar una máscara va a hacer que la epidemia se aplane más y probablemente necesitemos menos traceo de contacto, lo cual es una buena noticia. Bueno, voy a resumir un poquito lo que hemos encontrado. No vamos a poder, en ausencia de una vacuna o de otro tipo de medidas, no vamos a poder prevenir una segunda oleada o incluso una tercera cuando la segunda oleada pase. Por tanto, necesitamos medidas activas. Nuestras simulaciones lo que nos permiten es ver que no basta tampoco con hacer una reapertura paulatina de los sitios. En cuanto reabramos la sociedad, vamos a tener una oleada y necesitamos medidas activas que permitan ser mucho más dirigidas a quién se queda en casa, quién necesita un test o a quién le tenemos que hacer traceo de contactos. Evidentemente, lo bueno que tienen estas medidas activas es que permiten reabrir la sociedad
a la vez que la epidemia está contenida, en el sentido de que los sistemas de salud no están sobrepasados. Y al revés nuestra actividad económica, podemos salir, por así decirlo, de este impasse que tenemos, por ejemplo, que está afectando al desempleo y probablemente va a afectar también a otras cosas, como por ejemplo la salud mental, etcétera, que varias personas están empezando a ver. Pero evidentemente nuestra estrategia tiene unos problemas logísticos enormes. Necesitamos, por ejemplo, que se hagan test al 50% de la gente que presenta síntomas. Eso requiere, en algún momento de la epidemia, requiere hacer test, miles de test al día. Entonces requiere una capacidad de diagnóstico y de realizar test que es muy grande. También requiere que en algunos momentos hacer traceo de contactos de mucha gente y eso requiere tener un número de personas muy grande haciendo este traceo de contactos. Estas cosas pueden ser de alguna manera contenidas o aliviadas por el hecho de tener, por ejemplo, aplicaciones que hagan el traceo de contactos digital, o por tener, por ejemplo, centros que hagan cuarentena. Por ejemplo, las universidades están haciendo esto y cuando un alumno tiene un problema de síntomas o desarrollo de síntomas, se le pone en un sitio especial. También, por ejemplo, como os contaba antes, el hecho de que nosotros pongamos al 9% de la población en cuarentena significa que estamos poniendo a todo el hogar, toda la familia, pero a lo mejor haciendo test podemos aliviar el problema de que a lo mejor solamente es el padre el que tiene que hacer cuarentena y a lo mejor lo podemos hacer en otro lado. Os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora es utilizar las matrices reales. Si no estamos utilizando datos históricos de cómo la gente se movía en la ciudad de Boston, sino datos de cómo la gente se mueve ahora en las ciudades como, por ejemplo, como Nueva York y como Seattle. Y lo que estamos intentando es ver exactamente por dónde ha ido la pandemia. Y, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es mostrar cuáles son los sitios donde más se han producido infecciones, con la idea de que son esos sitios donde hay que poner más atención, más política, más medidas de distanciamiento social, etc. Por ejemplo, os puedo contar que los sitios donde más se ha producido la infección o donde más se han extendido las infecciones en la zona metropolitana de Nueva York, una vez que se fueron introducidas la pandemia, son los sitios de groceries, es decir, los supermercados. Son los sitios donde se ha producido la mayoría de las infecciones y es por lo tanto probable que ahí se haya habido que poner un poquito más o se pueda poner en el futuro más atención. Y estamos trabajando en otras ciudades como Nueva York, como Seattle, para comparar exactamente cómo han sido esas medidas de distanciamiento social y cuál ha sido el efecto en la pandemia. Bueno, me he extendido bastante, perdonad. Aquí tenéis un poquito la referencia. El primero es el artículo que acabamos de publicar en Nature Human Behavior y tenéis los demás referencias a lo que he contado en el resto de los links aquí. Con esto estoy abierto a cualquier... Primero, daros las gracias y estoy abierto a preguntas o comentarios. Gracias. Pues muchísimas gracias, Esteban, por esta charla tan interesante. Entonces, si alguien tiene preguntas, hacémoslo como en otras ocasiones. Quizás encendéis el micrófono y hacéis la pregunta directamente o lo escribís en el chat y yo lo leo. Luis, veo que tienes una pregunta. Si quieres directamente activar el micrófono y tú lo haces. Hola, la pregunta que tengo es sobre cuál es el efecto que tienen los test con falsos negativos. Finalmente, los test no son tampoco perfectos y además, ¿cuál es el porcentaje de esos falsos negativos que hace que las predicciones en algún sentido dejen de ser válidas o los problemas se vuelvan críticos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, he ido bastante rápido, perdona, pero nuestro modelo supone que podemos detectar al 50% de las personas que presentan síntomas claros de COVID, es decir, que les podemos testear a esas personas. Y hemos puesto el 50% por lo que dices tú bien, Luis, que es que los test no son perfectos. Entonces, incluso aunque pudiéramos darle un test, podría ser que se nos escape, porque esa persona da negativo, pero en realidad tiene la infección, ¿no? ¿Cuál es el nivel crítico? O sea, si existe un nivel crítico de testeo, no lo hemos visto, es decir, es continuo. Hemos visto que, por ejemplo, bajando al 40% de testeo sube bastante la epidemia, pero subiéndolo más, pues evidentemente baja, pero no es crítico, es decir, no es una transición de fase en el cual hay un momento en el cual necesitas un nivel crítico de testeo, ¿no? Y eso está todo en el suplemento de nuestro paper, donde hemos comprobado que sí, que depende del nivel de testeo y como dije antes, esto requiere una logística que escale, porque a veces si el número de personas infectadas
sube mucho, el nivel de testeo puede subir mucho. Luis, ¿alguna otra pregunta? ¿No? No, gracias. ¿Más preguntas? Eduardo, a ver, dame un segundito que tengo aquí siguientes. Eduardo Castaño, ¿por qué no, si quieres, directamente le haces la pregunta? Activas tu micrófono, por favor, y luego Luis Mochán. Eduardo, adelante. Muchas gracias. Bueno, son más bien, si pudiera dar un poco más de detalle de lo que llama representatividad de los 100.000 agentes. En el artículo no hay mucho al respecto, sí, es otra referencia. Y también sobre la validación de los modelos usados en la simulación. Y también una cosa que me llamó la atención es si hay resultados atendiendo al nivel socioeconómico. Son cosas muy generales, esperando sus comentarios. Muchas gracias. Son preguntas muy, bueno, ya he pasado muy rápido por la representatividad. Los datos que tenemos, evidentemente, tienen un sesgo hacia cierto tipo de población, y lo que hemos hecho en el artículo es samplear los usuarios que tenemos de tal manera que nos quede una población representativa de dónde viven. Básicamente, lo que vemos es cuánta gente hay en cada sitio y vemos cuánta gente vive, y de alguna manera definimos una penetración media, y lo que queremos es que esa penetración media sea lo mismo en todos los sitios. En el atlas de desigualdad, en el otro proyecto que he mencionado, hemos hecho mucho más estudio de la representatividad, tanto en la parte, por ejemplo, económica, en otras dimensiones sociales. Bueno, si quieres, Eduardo, te comento, te puedo mandar incluso los detalles de lo que hemos hecho, pero es muy sencillo. Básicamente lo que hacemos en este artículo es samplear la distribución inicial de usuarios que tenemos para que básicamente tengamos una penetración constante por zona de Boston. ¿Vale? Sobre la validación de los modelos, nosotros no hemos validado el modelo. El modelo es el modelo que utilizan los epidemiólogos, es un modelo de compartimentos que utilizan los epidemiólogos, y tanto el R0 como los parámetros que visteis que utilizábamos, los días, el número de casos, los días, por ejemplo, de incubación, la transmisibilidad, etcétera. Todos estos modelos los sacamos de la gente que está haciendo epidemiología. Es decir, no es el interés de este artículo, y para eso nos hemos basado en los modelos que nos han dado los epidemiólogos, que algunos hay en el artículo. Entonces, como habéis visto, los parámetros los hemos tomado de la bibliografía, de la literatura, es decir, y incluso el R0. Insisto que el objetivo de este artículo no es no es hacer un modelo que permita reproducir de manera precisa, ni por supuesto predecir de manera precisa lo que va a pasar, ¿vale? Porque no es nuestro objetivo. Es decir, por eso hemos utilizado un modelo que utilizan los epidemiólogos, pero no hemos hecho ningún fit a los parámetros que nos darían una mejor correspondencia entre lo que se observa y lo que nuestras simulaciones dicen. Y lo último que dices es muy interesante. De hecho, combinando los dos proyectos, el de desigualdad con este, una de las preguntas que nos interesaba es ver qué grupos socioeconómicos han sido más afectados por el COVID, por ejemplo, una cosa que podríamos hacer nosotros. Quiero volver al modelo. Este modelo es un modelo en donde no ves ningún parámetro que dependa de nivel socioeconómico. Sí hemos metido algún parámetro que depende de la edad, como por ejemplo la probabilidad de que necesites una cama en un hospital una vez que estás infectado, pues depende de la edad. Es decir, se ve claramente que las personas de mayor edad son más proclives a desarrollar sintomatología más grave. Entonces eso sí lo hemos metido, pero no hay ninguna parte que tenga que ver con el INCA. Sin embargo, tanto en México como en otras ciudades en otros países, sí se observa que los grupos socioeconómicos de nivel económico más bajo han sido afectados de manera más severa por el COVID. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en los barrios más pobres y los barrios donde la población afroamericana o la población latina es más grande, han sido afectados de manera más especial por el COVID. Y eso tiene que ver con dos cosas. La primera es cómo nos movemos. La gente
de alto, por ejemplo, nivel económico se mueve de manera diferente a la gente de bajo nivel económico. Al tipo de trabajo que tenemos, la gente de nivel económico más bajo suele trabajar en sitios donde coincide con más gente, como por ejemplo restaurantes, en las famosas, por ejemplo, en mataderos, es decir, las empresas de cárnicas, etcétera. Pero también tiene que ver con una cosa aquí de salud. O sea, la salud en Estados Unidos está muy asociada a factores económicos y mucha gente, lamentablemente, pues no tiene acceso a salud, no tiene cultura o hábitos saludables, etcétera, y eso no lo hemos metido. Entonces, no nos hemos, estamos trabajando en ese aspecto, pero no hemos dado datos sobre nivel socioeconómico porque nos falta esa parte, nos falta meter esa parte para ver cómo personas de diferentes grupos acaban, por así decirlo, en esta última parte del modelo. Muchas gracias, Eduardo, por las preguntas. Son muy interesantes. Sí, muchas gracias. Siguiente colega, Luis, si quieres, tú directamente puedes hacer la pregunta. Sí, bueno, según nos muestra, según entiendo, todos los resultados es indispensable para la reapertura el hacer rastreo y el aplicar pruebas. Entonces la pregunta es si se te ocurre alguna estrategia que pueden usar para convencer a nuestro gobierno de hacerlo, que sea negado sistemáticamente. Bueno, el hecho de no hacer test, o sea, quizás lo que nosotros pedimos al modelo es mucho, es decir, le estamos pidiendo un test. El hecho de no hacer el test es básicamente, es como enfrentarte a como hacemos los físicos, es hacer un experimento sin medir. O sea, básicamente si no mides, si no haces test, no sabes exactamente por dónde está la pandemia. El hacer test indiscriminados o el hacer test a personas que acaban en un hospital tiene un problema, que es que necesitas una escala muy grande. Si necesitas para controlar la epidemia, necesitas una escala muy grande. Quizás es ahí donde yo creo que hemos comunicado de manera, o podríamos comunicar de manera mejor cómo necesitamos hacer los tests. A lo mejor no necesitamos hacer muchos tests, pero lo que sí necesitamos es hacer tests muy dirigidos, es decir, a personas que son susceptibles de tener una infección. Y para eso necesitamos complementar los tests con el traceo. O sea, si no hacemos traceo de contactos, no podemos saber qué personas son más susceptibles de estar desarrollando la enfermedad sobre los cuales hay que hacer test. Entonces estamos a ciegas. Lo que estamos haciendo es básicamente disparando a todos los sitios, haciendo test indiscriminados a la gente para poder tener más información. Yo creo que un testeo, con el nivel de testeo que están haciendo los diferentes países o las diferentes zonas o las diferentes organizaciones, combinado con un traceo, nos permitirá probablemente tener que hacer menos test. De hecho, lo que vemos nosotros es que el número de test que hay que hacer es mucho menor cuando se hace traceo de contactos, porque lo haces dirigido a las personas que pueden tener más probabilidad de tener la enfermedad. Entonces, yo no trabajo en política, pero una manera de convencer por el momento es decirles que evidentemente es caro, hacer el testeo es muy caro, pero a lo mejor podemos hacer testeo con el nivel que se está haciendo en ciertos países si se hace más dirigido que lo que se está haciendo ahora. Gracias. Muchas gracias a Luis. De hecho, si me permites, Luz y Jorge, quisiera quizás hacer yo una pregunta que está relacionada con la de Luis. ¿No sería quizás más adecuado hacer un tipo de análisis coste-beneficio? Tú tienes una cantidad fija de dinero que puedes dedicar a test o a traceo, lo puedes incorporar en vuestro modelo y puedes ver cuál sería la mejor opción, teniendo en cuenta que tú tienes un número limitado de recursos. Claro, es una buena idea. Claro, aquí esto está hecho en la zona de Boston, donde quizás esas restricciones existen, pero quizás no es tan crítico, pero es verdad que se podría hacer. En la parte económica, es decir, la parte que tú tienes un presupuesto económico que manejan las autoridades de salud pública para hacer testeos, para hacer el traceo de contactos, etcétera, también hay que combinarlo con la parte económica de dejar a la gente en casa, de la cuarentena, etcétera. Entonces estamos incluso la parte política, el coste político de que a lo mejor no es posible dejar hay personas que no se pueden quedar en casa, etcétera. Entonces empezamos a combinar aunque es verdad que lo que tú dices, yo sé lo que vale un test, porque sé lo que vale, porque lo puedo comprar en el mercado, sé lo que vale el tiempo de un personal sanitario
y sé lo que vale un trazador de contactos. Otras consideraciones económicas a lo mejor no nos permitirían llegar a una receta para los políticos. Muchas gracias. Ruth Corona, si quieres tú misma activas el micrófono y haces tú la pregunta, Ruth, o si quieres la leo yo, como tú veas. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se incorporaría el efecto de retraso de la obtención de resultados de las pruebas al modelo? Sí, bueno, el efecto del retraso de las pruebas en modelo lo tenemos metido en el efecto de la detección de la persona, ¿no? Que también, o sea, es una cosa que lo tenemos metido. Y en el traceo de contactos también hemos probado cuál es el efecto del retraso. Lo que nosotros hemos supuesto es que el efecto puede llegar hasta 2 días. Pero, por ejemplo, lo que hemos visto en la zona de Boston, y yo soy un afectado porque mi hijo ha tenido que pasar un test, es que cuando hay mucha demanda de test, el traceo puede, o sea, el resultado de la prueba puede tardar hasta de 4 a 7 días. Y es verdad que eso es un efecto que no lo hemos considerado, nosotros hemos considerado solo 2, que habría que incorporar a ver cuál es el... bueno, también es verdad que esto está cambiando mucho y incluso se está hablando ya incluso de que hay test de saliva que pueden llegar a dar la prueba, el resultado de la prueba casi de manera instantánea. Entonces yo creo que, aunque podemos meterlo eso, yo creo que la situación va a mejorar y ese retraso cada vez va a ser menor. Ok, gracias. Muchas gracias, Luz, por la pregunta. Jorge Velasco, adelante, si activas el micrófono. Gracias, Esteban. Muchas gracias por tu plática. Muy, muy interesante. Dos cosas. Una, si evaluaron, veo, tu modelo es un modelo que ignora o no considera, o el modelo epidemiológico que usan, mejor dicho, lo has aclarado, no considera esta bueno, esta casi realidad de la inmunidad temporal. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Eso significa que los esfuerzos de vigilancia sindrómica como testing, van a tener muchas más restricciones y demanda que en un modelo en donde la inmunidad es permanente. Esa es la primera. ¿Cuál es el efecto que tú consideras o si tu modelo puede ser utilizado para explorar esta posibilidad? Y la segunda va relacionada un poco con la pregunta de Luis Mochán y de Isaac, es que realmente la vigilancia sindrómica en esta enfermedad que es tan contagiosa, pues tiene muchas limitaciones, independientemente de las económicas, sin negar que en el país, aquí en México, hacen falta más pruebas. Acaba de salir un artículo hace como una semana en el New England Journal of Medicine, hablando de la efectividad del uso de las cubrebocas, que realmente podría equivaler a una especie de vacunación, variolación le llaman, en el sentido de que lo que puede generar es que el número de infecciones asintomáticas se incremente y por lo tanto la infectividad de la enfermedad disminuya simple y sencillamente porque ya los sintomáticos bajarían. Entonces, este efecto de casi inmunizador, entre comillas, del uso de cubrebocas, sé que es un resultado reciente, pero me entra como un poco en contradicción con los resultados de tu modelo, que entiendo señala que si no hay pruebas y si no hay contact tracing, la evolución de la epidemia puede ser muy, muy indeseada. Entonces, no sé si tengas comentarios al respecto. Gracias, eso es todo. Sí, a ver, voy a empezar con la última. El efecto de nosotros hemos modelizado el efecto, hemos hecho una modificación muy sencilla, que es suponiendo que estas medidas, llamamos nosotros blandas, como por ejemplo la cubrebocas, las mascarillas, o por ejemplo el hecho de que las personas ahora cuando van a comprar pues siempre respetan una distancia de seguridad, etcétera. ¿Cuál es el efecto de eso? Lo que hemos hecho es básicamente bajar la transmisibilidad del virus. O sea, la transmisibilidad ahora mismo se ha medido y lo que hemos bajado es bajarla un 10%, un 20%, un 30%. Lo que vemos es que tiene un efecto inmediato. O sea, si bajas la transmisibilidad, evidentemente el número de infectados baja muchísimo. Pero lo que hay que entender es que hasta que no alcancemos inmunidad de grupo, no lo vamos a parar. Hay dos maneras de alcanzar inmunidad de grupo. Y ahora hablaré de la parte temporal. O bien nos infectamos todos con el coste que tiene eso, o bien descubrimos una vacuna y la implementamos. Es decir, las mascarillas lo único que van a hacer es
temporalmente parar la epidemia, pero no la van a eliminar. Entonces, en cuanto la gente deje de usar mascarillas o en cuanto la gente vuelva a hábitos anteriores, esa segunda oleada, tercera o cuarta, donde estemos ya, va a ser inevitable. Por eso repito que aquí básicamente lo que nuestro modelo lo que nos dice son las dimensiones en las cuales hay que actuar para que esa, a no ser que hagamos en manera de grupo, para que esa segunda oleada esté por debajo. Yo no conozco el artículo que mencionas porque bueno, es imposible seguir la literatura sobre todo lo que está saliendo diariamente sobre el COVID, pero insisto que lo que hemos hecho nosotros, lo único que hemos hecho nosotros es que el efecto que tienen las mascarillas sobre la transmisibilidad da una reducción tremenda de la epidemia, pero no la para, no da inmunidad de grupo y lo único que hace pues, es probablemente aplanar un poquito más la curva. Bueno, lo que hace nuestro modelo es aplanar la curva y que sea mejor, más manejable. Yo insisto que si reabrimos todo, es decir, si no hacemos tasa de contacto y solo tenemos las mascarillas, en algún momento se va a producir un evento masivo. Esto es exponencial, entonces cuando tienes un nivel de personas que tienen la enfermedad, esto se propaga, porque la mascarilla lo único que te da es bajar la probabilidad de infectarte, pero si todos los días estás en contacto con 100 personas y la probabilidad baja al 1%, tienes una bastante probabilidad de estar infectado. Respecto a lo que me contabas de la inmunidad temporal, nosotros las simulaciones que hemos hecho son de aproximadamente 6 meses, en donde hemos supuesto que la gente que tiene inmunidad la conserva. Y es verdad que existe literatura sobre que parece que podemos perderla, como pasaría, por ejemplo, con la gripe, pero también hay artículos que muestran que este virus es diferente al de la gripe y que podría ser que no ha mutado tanto y probablemente podría ser que la inmunidad no se perdiera tan fácilmente como el virus de la gripe. Entonces, ante esta situación en la cual hay literatura en las dos direcciones, nosotros solo hemos simulado 8 meses. Evidentemente, si la gente pierde inmunidad, habría que volver a hacer una primera fase de confinamiento para poder bajarlo si surgiera otra vez esta primera fase. Solamente un comentario, Esteban. Sí. Este artículo que señalo, que estoy totalmente de acuerdo, que es muy difícil seguir la literatura de esta epidemia, pero este artículo precisamente es interesante porque no solamente señala que las cubrebocas reducen transmisibilidad, sino que el efecto es prácticamente como una especie de inmunidad, porque al reducir transmisibilidad, dado que el inóculo, el tamaño del inóculo parece ser importante en la evolución de la enfermedad, el número de gente grave con alto, los sintomáticos se disminuye radicalmente y el número de gente infectada, pues aunque existe, es esencialmente asintomática, lo que hace que no solamente la transmisibilidad, sino la gravedad, la infectividad de la enfermedad disminuye. Sí, la carga viral de la infección. Exactamente, Sí, y entonces eso me parece que sí podría tener impacto, esa hipótesis, porque no niego que es una hipótesis, sí podría tener efecto en las conclusiones que están sacando respecto a que lo único que hacen los cubrebocas es disminuir transmisibilidad, porque afectan de manera distinta y los compartimientos que tienes en tu modelo tienes asintomáticos. Y lo que generan es una mayor cantidad de asintomáticos y reducen la cantidad de sintomáticos. Y eso estoy de acuerdo. O sea, el problema, por ejemplo, es que te digo que hay una población en nuestras sociedades que lleva siempre mascarillas, que son las personas que están en los sanitarios, que están en los hospitales. Y si hay una fracción significativa de gente que no lleva mascarillas, esa gente se infecta, independientemente de que lleven mascarillas. Es decir, si el efecto de las mascarillas que tú dices es si todo el mundo llevara mascarillas en todo momento. Y eso es algo muy difícil de implementar. Y bueno, como vemos, por ejemplo, incluso la gente que trabaja en los hospitales que lleva mascarillas el 100% del tiempo cuando están trabajando en contacto con otra gente, al final son infectados. Es un problema de escala y de dónde podemos implementar políticas que cumplan todo el mundo, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, o la virtud que tienen nuestros resultados es que no estamos suponiendo que todo el mundo hace esto. Y no estamos suponiendo que todo el mundo que tiene síntomas se queda en casa. No estamos suponiendo que todo el mundo que tiene síntomas dice con quién está en contacto. No estamos incluso suponiendo que todo el mundo que tiene síntomas le podemos hacer cuarentena. Entonces, hay que manejar también
unos niveles de adopción de medidas que son razonables para la sociedad, ¿no? Gracias, Esteban, gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorge, por la pregunta. Sí, yo creo que con la pregunta de Jorge, que era muy pertinente, o sea, yo creo que el contraejemplo que puso Esteban justamente el personal sanitario parece que vaya un poquito en contra, ¿no?, de este artículo, o es un contraintuitivo con este artículo, ¿no? Porque, una vez más, o sea, que lleves mascarilla no es suficiente, porque si el número de contactos, si tienes muchos contactos, al final te vas a infectar y es sintomático. Y de hecho hay un gran porcentaje del personal sanitario que se infectan y que de hecho fallecen, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Jorge se refería más al hecho de que si es ampliamente usada, es verdad que podríamos, y en todo momento, en cualquier interacción, es verdad que sí podríamos, y no solamente eso, sino que baja muchísimo la carga viral del contacto. Es decir, podríamos tener contactos, pero como la carga viral es más baja. Pero insisto que la pregunta ahí es cuál es el nivel de adopción de esa medida razonable para esos resultados. Porque pidiendo que todo el mundo llevemos el 100% del tiempo las mascarillas es probable que no es efectivo. O sea, entonces, si bajas a un 80%, ¿cuál sería el resultado? El resultado sigue siendo el mismo. Si bajas a un 50%, sería lo mismo. Porque yo creo que si le pides a las personas, a todo el mundo que llevemos mascarillas en todo momento, habrá un tanto por ciento de la población que no pueda o que no quiera llevar las mascarillas. Entonces hay que contar con eso. Bueno, muy bien. Pero Jorge, si me puedes pasar el artículo, claro. Me lo leeré porque esto me interesa muchísimo. Sí. Bueno, colegas, ¿más preguntas? Si no hay más preguntas, pues agradecemos a... Bueno, yo soy un poquito a la antigua. Yo veo que tenéis un icono para aplaudir, pero yo diría activar los micrófonos y aplaudimos a la antigua a esta charla tan fantástica de Esteban. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sí, pues muchas gracias. De nada. Y colegas, recordaros que en principio esta serie de seminarios será cada 15 días, pero en las siguientes 3 semanas vamos a tener seminarios con otros colegas. Ya los iré anunciando, ¿sí? Bueno, Esteban, una vez más, muchas gracias por esta charla tan fantástica y estamos en contactos y gracias a todos por participar. Sí, gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Hasta luego. Acabo de poner el artículo en el chat y nos vemos la próxima semana. Tenemos otra plática, ¿no, Isaac? Sí, la próxima semana, espérate que tengo aquí mi chuletilla. Bueno, perdón, en España se llama chuletilla, aquí una vez me dijeron que en México se dice el acordeón, ¿verdad, Luis? Exacto. El acordeón. La semana que viene tenemos a Jean-Marie Hefferman de la Universidad de York. En 2 semanas tenemos a Alexei Kachenko de Brookhaven National Lab y en la tercera semana tenemos a Mauricio Santillana de Harvard. Y después ya volvemos a la rutina de cada 15 días. Muy bien. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias a todos y feliz Día de la Independencia mañana. Gracias. Hasta luego. ¡Viva Hasta México, luego, compañeros! ¡Viva México! Viva. Un saludo a todos, gracias. Hasta luego, Jorge. Gracias. Excelente. Desde Guatemala.